minutos a diario, jueves, por el fin de semana. La Junta dice en un comunicado que la campaña electoral abre el sábado, Por fin. formalmente. Y hay una serie de informaciones que contiene ese comunicado de la Junta. Con nosotros está, como informamos temprano, Minuta Álvarez Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática, y vamos a tratar este tema, las auditorías de Contraloría, o los informes de la Contraloría, lo de la Junta, pero queremos comenzar, Minerva Tavares Mirabal. ¿Cómo está el Partido Opción Democrática? ¿En qué momento se encuentra? ¿Qué hace frente a este panorama político y la inminencia del inicio oficial de la campaña electoral? Todo este ambiente de alianza, de si no, los partidos que se salieron con la suya, lograron más reservas de la que dice la ley, de ese 20%. En fin, Minú, buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar en esta nueva casa de muchos de ustedes. Bien llegada, bien llegada. Y gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas en esa pregunta, Cristian. El men decía lo primero. Lo primero es lo primero. Empecemos por Opción Democrática, que como ustedes seguro han podido apreciar, estamos absolutamente activos y activados, trabajando tanto en el crecimiento del partido, somos un partido relativamente nuevo, es decir, tenemos 10 años que empezamos, pero con una interrupción y con mucho abuso de por medio. Pero el año pasado, pues, recomenzamos, logramos la personería jurídica, que se nos restituyera, y ahí hemos estado haciendo un trabajo hiper intenso en este año y presentando ahora mismo precandidaturas. Precandidaturas en todos los niveles de elección. En eso hemos estado, y sobre todo concentrados en presentar buenas candidaturas. Candidaturas que sean capaces de representar y defender los intereses del pueblo dominicano en cualquier lugar en donde lleguen, preparadas y capaces de atraer también, porque si hay algo que Opción Democrática es un partido que no tiene una vocación testimonial, para nada. Y si nosotros llegamos a la política porque queremos actuar en la política, presentar nuestras ideas, establecerlas, instalarlas en el debate público, político, nacional y ocupar poco a poco posiciones electivas y bueno, en eso hemos estado concentrados. Entonces vamos, digamos, ahora a lo demás. Y hablé de precandidaturas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que la Junta está abriendo para el próximo sábado es la precampaña, no la campaña. Correcto. Porque solo hay unos montos diferentes en las candidaturas. No, y además, solo que como no se ha respetado la ley ni las disposiciones de la Junta, y hay aquí un abuso de propaganda, sobre todo visual, a nivel de las carreteras, de las calles, en la televisión y en la radio, no han logrado penetrar y violentando la ley. Entonces, con una especie de farsa, creyendo que se engaña al país, han llenado el país de propaganda que con las fotos de los candidatos y candidatas, como nunca antes se ha visto. Pero lo que dice es inscríbete, Minú. Bueno, pero eso es una mentira y todos lo sabemos. Y la Junta Central Electoral debió haber tomado cartas en el asunto y no lo ha hecho. Y podía haberlo hecho. O está todavía a tiempo, por ejemplo, de aplicar una medida que le calcule los gastos que se han hecho hasta ahora a todas esas candidaturas. Por una razón muy simple. O sea, las reglas de juego y que se establecen tanto en la ley como en las resoluciones de la Junta Central Electoral buscan garantizar equidad en las campañas.
buscan garantizar igualdad en la participación política. Y esto que ha estado ocurriendo evidentemente atenta no ya contra la propia ley, contra las propias leyes y las resoluciones de la Junta, sino también contra los demás. Entonces, la Junta podría perfectamente, tal y como propuso nuestro diputado José Horacio Rodríguez, podría empezar a cobrarle a los partidos, a calcular cuánto valen esas vallas, cuántos meses han estado exhibiéndose. Se apandillan. Y entonces, perdón, descontar eso de los altísimos topes que se han aprobado, que también van en contra de una participación democrática con igualdad. Entonces, estamos preparados para arrancar el sábado con esta precampaña. Insisto, seguimos en desigualdad de condiciones porque nosotros pedimos a la Junta participar en las primarias y nos dijeron que no, con un argumento absolutamente baladí, por no decir otra cosa. Nos dijeron que no porque las alianzas y coaliciones, participar en coalición con otros partidos, y nos dijeron que las alianzas y coaliciones en la República Dominicana, en nuestro ordenamiento, solo están permitidas para las elecciones, como si ellos entendieran que las primarias no son parte del proceso electoral. Entonces es realmente muy abusivo. No es la primera vez que lo hacen, solo que esta vez utilizaron ese argumento, inaceptable también, pero la vez anterior, el expresidente de la Junta Central Electoral, que también nos negó ese derecho, lo que dijo fue que esas primarias habían sido concebidas solo para que participaran los partidos grandes. Así lo dijo en una asamblea, en una vista pública en la que estábamos todos los partidos. Una exclusión total. No, o sea, entonces, creo que todo esto que esa pregunta de Cristian permite alrededor de la reflexión. Más que una pregunta, Cristian lo que tiene hace días una afirmación y un martillar sobre ese tema. No, perdón. Pero bueno. Se apandillan, yo digo, los partidos se apandillan frente a la Junta a ver si logran lo que han logrado con las alianzas. Bueno, eso mismo es, pero ¿qué pasa? Que lo que estaba diciendo en esta casi exposición que me obliga a una pregunta tan larga, ¿verdad? Es lo que, digamos, sirve para explicar cuál es la decisión y la estrategia de Opción Democrática en este momento. Nosotros ¿qué hemos decidido? Nosotros hemos decidido, en primer lugar, que hay que actuar para defenderse de ese sistema que es inequitativo. Bien. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hemos decidido hacerlo? Hemos decidido hacerlo a través de la concertación de alianzas, pero las alianzas, aunque eso casi no se dice aquí, tienen se pueden hacer de diferentes maneras. Tú puedes hacer alianzas políticas y puedes hacer alianzas electorales. Nosotros decidimos que estamos abiertos a ambas. ¿Qué significa electoral? O sea, personas en particulares. O sea... No entidades políticas. No, jamás. No es posible. Eso, o sea, tú puedes poner en tu boleta personas independientes, okay. Pero tú no puedes hacer alianzas con personas independientes, sí, no de manera formal. O sea, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho, por ejemplo, nosotros hemos hecho una alianza política con el Frente Amplio para llegar de manera conjunta. Y con el partido del todas doctor nuestras, Severino, que dijo... No hemos hecho alianza con el Patria para Todos. Pero todavía él dijo que todavía... Hemos conversado con ellos, pero no tenemos una alianza con ellos. Exacto, todavía. No la hemos logrado. Ojalá que se lograra. Ya. Porque aquí, y esa es la importancia de hablar de las alianzas electorales. O sea, ¿cómo tú combates la inequidad de ese sistema? Siendo un partido que sufre las consecuencias de los abusos y de la desigualdad. De la desigualdad
y del trato diferenciado que se le da a los diferentes partidos. Y siendo tú, como es Opción Democrática, un partido que no tiene vocación de ser bisagra. Bien. Que no está buscando eso. Entonces, bueno, y también vamos a hacer alianzas políticas con partidos para llevar candidaturas puntuales. Y esas son alianzas electorales. Hablabas de las propuestas de candidatura, las ofertas que tiene Opción Democrática. Yo estoy con nueva sangre en la política dominicana. Yo estoy con la nueva política. Que está con Opción Democrática. Sí, yo estoy con la nueva política. Sí, yo estoy en eso ahora. Claramente, lo que ocurre, Opción Democrática es una dentro sangre de las nueva ofertas, en la política dentro de la dominicana. propuesta de candidatura, a mí la que más me llama la atención es la candidata a la presidencia de Opción Democrática. Virginia Antares. No porque no esté bien formada, no porque no tenga... Yo no la conocí. Excelente. Ahora, yo creía como que podía ser candidata a la presidencia de Opción Democrática Minú Tavares Mirabal. Yo creía que podía ser candidato a la presidencia ya. Opción Democrática, un partido joven, José Horacio. Ahora, Virginia Antares, con todo el talento y formación que puede tener, social. Políticamente yo como que no la había procesado. Yo no la... Bueno, no la es conozco, normal, es normal. Y es normal. No debió madurarse más la propuesta de candidatura presidencial en términos de figura en Opción Democrática. Inclúyele ahí que si ya tiene una candidata, significa que la candidatura presidencial no está en juego en las alianzas. No hemos concertado ninguna alianza en ese nivel. Okay. Y pensamos, y lo hicimos con el propósito precisamente de posicionarnos y de posicionar nuestras propuestas y de posicionar nuestro discurso y nuestras convicciones que están ausentes de un sistema, digamos, de un discurso político que no se diferencia entre los diferentes partidos del sistema. Entonces lo hicimos así, pero bueno, entiendo que sorprenda, porque nosotros vivimos en un país con una tradición caudillista que se ha, digamos, impuesto desde casi el surgimiento de nuestra república. Entonces, tuvimos un candidato de 94 años. Un candidato ciego 94. A los 94 años muerto de tiempo. Y además como que pareciera que cuando alguien se propone una vez para candidato entiende que tiene el derecho de proponerse eternamente. Entonces pareciera que viene conjunta la eternidad con esas candidaturas, y ese no es el caso de Opción Democrática. Opción Democrática es un partido democrático, de verdad, y la ejerce esa democracia internamente. De modo que cuando recuperamos el partido, aprobamos nuestros estatutos, incorporamos en los estatutos que no podía presidir el partido nadie, que no podía ser candidato a la presidencia de la República quien estuviera presidiendo el partido. Y yo asumí la responsabilidad exacto, si yo aspiraba a la presidencia del partido, los estatutos me impiden, mientras dure mi mandato como presidenta del partido, ser candidata. Y yo lo hice absolutamente consciente. ¿Por qué? Porque entendí que en ese momento yo debía jugar un papel en la conformación de Opción Democrática, en la estructuración, en el posicionamiento de Opción Democrática y en todas las luchas legales que tenemos que llevar todavía a cabo. Porque es importante cuando hablamos de desigualdad, por ejemplo, que se sepa que Opción Democrática no recibe un solo centavo del financiamiento público. Ustedes no retiran el financiamiento público. Porque la Junta nos lo negó también. Ajá. O sea, al tiempo que nos reconoció como partido, así es, nos reconoció como partido, nos
estableció la personería jurídica sobre la base de nuestro depósito de expedientes original, cuando la ley 3318 no había sido aprobada. Sin embargo, nos aplicó después lo que la ley 3318, muy antidemocráticamente, esa ley es muy antidemocrática, establece. Es decir, ustedes pueden reconocer todos los partidos que quieran, pero no hay un peso. No hay un peso. ¿Y entonces quiénes reciben financiamiento con la nueva ley? ¿Quiénes sí, quiénes no? Solo quienes participaron en las elecciones anteriores. Okay. Y lograron cualquier cosa. Es increíble, Dios mío. O sea, incluida una vocalía en una boleta, en una alianza nacional con un partido grande. Que por cierto, o sea, qué suave. Menú tiene que perdonarme porque voy a ir un poco al pasado, pero creo que puede ser muy didáctico hablar de la experiencia de aquel momento en que a Minú Tavares Mirabal y a Opción Democrática le aplicaron la letra chiquititita, si es que existe, de la ley correspondiente electoral, partido, la María Santísima, y no le fue reconocido el partido. Entonces ha llamado la atención. No fue la letra chiquitica lo que nos aprobaron, lo que nos pero aplicaron. Nos aplicaron las llamadas telefónicas de quienes están en el poder o quienes estaban en ese momento. Esa es la sospecha, pero no quiero plantearlo quiero plantearlo de esa manera, sino que a uno le llama la atención. Yo estuve averiguando en estos días por otra situación, cómo la Junta Central Electoral busca el menor resquicio. Ustedes le buscaron el menor resquicio que podía otorgar la ley para no presentar. Se lo inventaron, ¿no? Pablo, se lo inventaron. No, pero esa es otra discusión. A donde es que yo nosotros voy cumplimos con todo. Perfecto. Y entonces se inventaron unas llamadas telefónicas, sí, supuestamente que no están en ninguna parte. Sí, lo que pasa y que nada más no lo aplicaron a nosotros. Sí, lo que pasa es que hay otro elemento. Ya eso es bastante indignante y habla muy mal de la institucionalidad de nuestra democracia. Eso lo dijimos en su momento. Yo te quiero llevar a otro momento, porque algo que ha indignado ya no solamente es eso que le ocurrió a ustedes, sino la facilidad con que esa propia Junta reconoce a un partido que no estoy hablando de que el señor impresentable es nieto del innombrable. No, yo estoy hablando de un partido de práctica discurso trujillista, de defensa a lo propio nacional, o sea, y a una ley 5880, si mal no recuerdo, ¿verdad? 5880. Entonces, a este señor impresentable, nieto de un innombrable, le reconocen con lo fácil que es buscar incluso los audiovisuales donde están estos señores, claro, reconociendo las bondades. Incluso ahora, hace unos días que él vino aquí a un programa del circuito a contar sus loas al régimen, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál fue? Tómate ahora sí, por favor, el tiempo de explicarnos con cuáles argumentos le niegan la existencia legal, la legalización a Opción Democrática, una Junta Central Electoral que acaba de decirle al trujillismo: bienvenido, entra, siéntate, que ustedes están en crecimiento, felicidades, adelante. Que perdóname, Minú, yo personalmente a mi amigo me acuso de desconocimiento histórico a mi amigo Román Jaque. Como diablo, siendo un partido como Opción Democrática, le coloca a uno de la antípoda totalmente con Esperanza Democrática. Adelante, Minú. Para mí hay una especie de confusión ahí, dañina. Adelante, bueno, pero para hablar con justicia, quienes nos negaron el reconocimiento y la personería jurídica fue la Junta anterior. Las juntas anteriores, las dos juntas anteriores. Lo que esta Junta ha hecho es negarnos, digamos, el financiamiento. Pero esta Junta... O sea, ¿por qué hizo ese reconocimiento? Bueno, nosotros no tenemos todos los detalles. Tenemos rumores de que no cumplieron realmente con muchos de los requisitos que se establecen. Y tenemos también rumores de las presiones políticas de parte de algunas figuras muy relacionadas con él mismo,
con este señor. El impresentable, nieto del innombrable. Entonces, tenemos esa información desde adentro de la propia Junta, de que había una presión política fuerte para que eso se hiciera. Pero desde los demócratas, o sea, de otros partidos ya establecidos, podría ser la presión. ¿De supuestos? Ponle el supuesto. No, la pregunta va dirigida a si, porque él no está reconocido, y si la incidencia y la influencia era de otros líderes políticos, partidos políticos establecidos. Pero por supuesto que sí, de gente muy poderosa en este país. Ok, ya entiendo. O sea, que presionaron a la Junta Central Electoral para que eso se diera. Sí. Y esa es la información que tenemos, de varias vías, además. Estamos conversando con Minú Tavares Mirabal. Ella es la presidenta del partido Opción Democrática. Minú, vemos la conformación y el activismo evidentemente de los jóvenes, en la conformación, en la vocería de Opción Democrática. Y ya lo hemos dicho con la candidata a presidenta, que fue la segunda candidata a presidenta en este periodo que se anunció. ¿Cómo se ha estructurado esto para que los jóvenes se visibilicen de este modo? Y además, Opción Democrática, ¿cómo lo articula para que en esa misma juventud haya un orden, un procedimiento y se vea como que son muy procedimentales esos jóvenes? Bueno, lo primero es que la política no es una cuestión generacional, no debe ser. Lo que pasa es que nosotros entendemos y nos congratulamos también de que nuestro discurso, nuestro accionar sea capaz de atraer a gente muy joven que no se había decidido nunca participar en la política y que encuentra en Opción Democrática un espacio para participar de manera distinta y que encuentra un espacio también para hacer lo que tiene que hacer, para llevar sus propuestas, para aspirar, y un espacio que es un espacio amigable, abierto, que es un espacio donde nadie está temiendo ser, digamos, víctima de las tradicionales, de las tradicionales conductas, viejas conductas de los viejos partidos. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver. Y además somos un partido que tiene la capacidad de atraer a gente que tiene una formación, que tiene muchas ideas que proponer, que se siente que ha llegado el momento de hacerlo, además, y que dice, vamos a hacerlo a través de Opción Democrática. Miren, aquí lo más que hay en este país, y se ha dado mucho, y lo hemos sufrido en los últimos tiempos, sobre todo en los niveles municipales, el transfugismo que se ha estado dando y las canonjías que se dan para llevar a cabo, digamos, un trasiego de funcionarios electos en un partido y que se pasan sobre todo para el partido de gobierno sin ninguna consecuencia de carácter político. Yo digo que no sé dónde más, pero en Opción Democrática tenemos militantes de esos partidos grandes que están también diciendo que queremos venir para acá, y tenemos gente que ha venido de Fuerza del Pueblo o que ha venido del PLD y que ha dicho vamos a hacer una militancia en Opción Democrática, y no es de ninguna manera que están viniendo porque tienen algún beneficio. Por el contrario, aquí tienen que fajarse más. Aquí tienen que llevar. Aquí tienen que traer, exactamente. En la comunicación de ustedes a la Junta, ¿qué método le dijeron a la Junta que van a utilizar? Bueno, los métodos de elección. La ley permite varios métodos. Correcto. Y no son excluyentes. Okay. Entonces, nosotros hubiéramos querido primarias. Y es lo que le dijimos en principio a la Junta Central Electoral. Queremos primarias para participar en coalición o en alianza. Nos dijeron que no. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos reservas de candidaturas para internas,
e hicimos reservas de la nueva figura que se estableció para que los partidos grandes ahora puedan reservarse el 100% de la candidatura. Entonces, hicimos reservas también de candidaturas cedidas en alianza, como dije antes, y reservamos esos espacios que hemos, digamos, identificado con partidos con los que estamos conversando, alianzas electorales. ¿Se podría saber esos partidos o personas? Bueno, no, personas no, partidos. Nosotros hemos hecho negociaciones y hemos hecho y conversaciones e hicimos reservas de manera conjunta con otros partidos y estamos todavía conversando porque los plazos para hacer las alianzas no se vencen ahora. Lo que pasa es que tú tienes que prepararte para poder hacer alianzas, porque si no te las reservaste, tampoco es que no se puedan escoger, porque se puede hacer luego una convención. ¿Qué hicimos? Entonces, como no son excluyentes, dejamos abierta ante la Junta Central Electoral la posibilidad de escoger esas otras candidaturas a través de convenciones, asambleas o a través de acuerdos políticos, porque los acuerdos políticos también son un método, es un mecanismo democrático. No puede ser más democrático un acuerdo político con varias descartado, entre dos o varias organizaciones. Sobre el tema, descartado el partido de gobierno. No tenemos ninguna reserva, no tenemos ninguna conversación ahora mismo con el partido de gobierno. Tú hablas de alianza. O sea, que estamos hablando de alianzas electorales hasta ahora abiertas con los partidos de oposición. Tú hablas de alianza, tú sabes que en esta mesa el que más te quiere soy yo, ¿no? Claro que no, ella sabe que no. Debe haber Julián, modera tus palabras. Estuviste en Turquía, pero no somos iguales. Modera tu alegría. Modera tu alegría. Continúa. Pero modera tu alegría. Modérala. Un amor y una admiración de toda la vida. Muy bien. Me va a disparar. Sí. Pero una cosa. Bueno, eso es lo más típico en este país, señores. Cuando uno escucha ese tipo de cosas, tú sabes que yo soy muy amigo tuyo, dicho esto, Minú. íntimo. Dicho esto, pero y a veces hasta sin el pelo. Es una demostración de 30 años. Ajá. Ahora, tú hablas de alianza. Pablo me conoce desde antes. Vete al paso, Julián. Vete al paso. Alianzas y cosas así. Pero tú acabas de salir de una desalianza. ¿Por qué se separan dos personas con una calidad moral intachable, como es el caso tuyo y de Guillermo? Sí. Guillermo Moreno. ¿Qué produce la separación entre Opción Democrática? ¿Cómo se llama el partido de Guillermo? Alianza País. ¿Qué produce? Bueno, lo que dio lugar a, digamos, a la fusión, que fue la que hicimos en principio, fue precisamente la negativa de la Junta Central Electoral a permitir aliarnos, porque en el 2020 nos dijeron, ustedes no tienen derecho a aliarse tampoco. O sea, no tienen ningún derecho, tienen un reconocimiento porque lo mandó el Tribunal Constitucional, pero no pueden ir aliados tampoco. Y nos negaron el derecho a aliarnos. Entonces, la única opción que nos quedó fue hacer una fusión para poder participar en las elecciones. Y participamos en las elecciones. Es una explicación importante. Y tanto participamos en las elecciones que sacamos un diputado. Sí. Porque Opción Democrática tiene un diputado. El mejor diputado. Voto a voto, no fruto de alianza. Ese diputado lo llevamos en la Constitución. Sin alianza. O sea, lo llevamos y fue el más votado en la circunscripción 1 en una boleta única impecable que era. Entonces, eso es lo que pasó. Luego de que terminaron las elecciones y eso, pues fue cada vez más evidente la diferencia, como explicamos al país, las diferencias de cultura política y de métodos de participación interno. Entonces, bueno, afortunadamente hicimos un acuerdo que nos permitió recuperar nuestra condición de partido con la que habíamos nacido siempre, porque nosotros cuando nosotros decidimos hacer el partido, y esto es importante, Alianza País existía. Y nosotros, en lugar de irnos para Alianza País,
optamos por el camino más difícil, que fue el de cumplir con esa ley, que también era mucho más difícil que ahora. Por eso ahora hay tantos nuevos partidos reconocidos, porque la ley lo que hizo fue que facilitó los mecanismos de reconocimientos de partidos. Pero en ese momento nosotros cumplimos con todo e hicimos el partido. Y bueno, somos dos organizaciones distintas y efectivamente coincidimos en muchos aspectos, y de hecho intentamos desde el año pasado impulsar una alianza política también con Alianza País, con Patria para Todos, con Frente Amplio, porque nos identificamos como partidos alternativos. Pero no es lo mismo y no ha sido posible. O sea, nosotros le hemos mandado 3 cartas a Alianza País, diciéndole e insistiéndole en que la mejor opción para este país en esta coyuntura política es precisamente que esos partidos alternativos conjuntamente con otros movimientos locales, con reconocimiento o sin reconocimiento, vayan como un gran frente alternativo. Pero del que habla José Fran también hemos conversado con José Fran Peñaguao. ¿No ha habido respuesta a esas comunicaciones que ha dirigido? No nos han dado ninguna respuesta. Minú Tavares. Ni siquiera acuse de recibo. Minú Tavares y Mirabal, en tu defensa y en la defensa de ustedes, decir que aquí en esta conversación ha quedado evidenciado cómo hay todo un sistema listo, orquestado, ¿no?, para evitar el surgimiento verdadero en términos cuantitativos de un frente realmente alternativo. Todo un esquema, una maquinaria infernal, terrible, eficiente, y eso se ve cuando uno entrevista a Minú o cuando hablamos con José Horacio, ¿no? Ahora, dicho esto, también hay que decir lo otro, y ahí voy. ¿Qué puede explicar que las fuerzas progresistas pasan los años y las elecciones, y estábamos citando a Einstein aquí, de esperar resultados diferentes haciendo lo mismo, y no hay manera de que aprendan de la necesidad de la unidad? O por el caso de, por ejemplo, a mí me parece un gesto maravilloso eso que tú has hecho. Yo me echo a un lado, vamos a poner esta muchacha brillante, que el único problema, que es la virtud, que es totalmente desconocida en el mundo político, ¿no? Pero va a ser conocida, ¿no? Bueno, para desconocido Leonel Fernández, del 94. O sea, pero a lo que me refiero es que hasta qué punto, qué se puede hacer, qué se está haciendo para que los sectores progresistas entiendan que tienen que unificarse, y un poco lo que acabas de decir. Si yo voy una vez a las elecciones, pierdo catastróficamente por lo anterior y lo que sea, ¿no? Y vuelvo y pierdo. Vamos a permitir que otra persona que sea que se proyecte. ¿Por qué? Pero ¿Qué es precisamente, que esa cultura no cede ni un chin. Bueno, yo creo que hay gente y hay grupos en los que sí hay... Ni te responde la carta. Mire, precisamente yo creo que digamos, a la necesidad de romper con ese tipo de conducta de la que se puede acusar a muchos de los grupos políticos de izquierda o progresistas en la República Dominicana, y a veces acusan más de la cuenta también. Precisamente por eso es que nosotros decimos que estamos abiertos a hacer acuerdos políticos en los cuales tengamos una propuesta programática común, en los cuales nos identificamos con respecto a lo que vamos a defender, con los cuales vamos a poder, digamos, tener un bloque en una Cámara de Diputados que defienda proyectos, que defienda propuestas, que defienda ideas, que tenga convicciones comunes o cercanas. Ese acuerdo político. Y también hemos dicho, bueno, como nos tenemos que defender de este sistema tan injusto, como tenemos que romper estas decisiones para impedirnos existir, porque eso es lo que hay, entonces también estamos abiertos a hacer acuerdos electorales. Si hay un buen candidato
o una buena candidata capaz de concitar el apoyo de otros partidos políticos, una candidatura nuestra es una candidatura que va a recibir ese apoyo. Y negociar programas. Esta es nuestra decisión. Que ya eso no se hace, Minú. Bueno, por eso digo... En una sociedad yo tengo mi propuesta, tú tienes la tuya. ¿Tú quieres yo te apoyo? Vamos a sentarnos en propuesta. Tú sabes pero que aquí eso es un acuerdo político. Eso se quedó en el pasado. Eso es un acuerdo político. Hay gente y hay partidos con los cuales lo que tú puedes hacer son acuerdos electorales. Porque hay temas, o sea... Pero en el electoral tiene que haber puntos que nos unan. O sea, podemos apoyar al PSOE. Ahora yo necesito, dame el Ministerio de la Igualdad y vamos a hacer esto aquí. ¿Tú estás de acuerdo, Pedro Sánchez? Sí, vamos arriba. Bueno, aquí ya eso pasó al olvido en la partidocracia. Eso podría ser, por ejemplo, en el caso de que tú lleves un acuerdo total. Entonces tú dices, bueno, el partido M dice, nada más nos vamos a aliar con ustedes si también apoyan nuestra candidatura presidencial. Bueno, nosotros no podemos apoyar ninguna otra candidatura presidencial, a menos que sea sobre la base de un acuerdo programático. Entonces, vamos con las 3 causales. Yo te voy a apoyar. Dame las 3 causales y no me salga después ahí estamos. Ahí estamos. Pero sí se puede apoyar que haya, digamos, propuestas que conciten el apoyo y que aunque no se esté de acuerdo en un programa y que sin embargo pues tú digas, bueno, el partido X tiene esta propuesta allí y nosotros vamos a apoyar a ese candidato o candidata y ellos a cambio van a apoyar este candidato o candidata. ¿Cómo está la configuración de oferta, de propuesta de candidatura para el Gran Santo Domingo específicamente? Opción Democrática nació, vamos a decir, muy fuerte en el Gran Santo Domingo. Nosotros aquí tenemos, a diferencia de otros partidos pequeños, un poco el problema que nosotros tenemos aquí para esa concertación de alianzas es que tenemos muchas candidaturas y buenas candidaturas. Eso es bueno, pero es malo porque para tú llegar a una alianza, los partidos quieren más posiciones. Entonces, ahí estamos en esas discusiones y tenemos muy buenas candidaturas en la C1, en la C2 y tenemos también, no lo hemos dado a conocer todavía, o sea, nosotros lanzamos a Andiel Galván como nuestro candidato a la alcaldía. Y no solamente a Virginia Antares como candidata presidencial, también vamos a lanzar en este mes que comienza una candidatura senatorial propia que va a ser y que yo estoy segura que ustedes estarán encantadísimos de tener aquí. Adelante. No lo voy a decir porque no lo hemos lanzado todavía. Entonces, menciono a Andiel Galván porque ya hicimos formalmente la propuesta al país. Y eso mismo estamos haciendo en otras circunscripciones y en otros territorios del país. Tenemos una candidatura a senador en Santiago también, con Horacio López, o José Horacio López. Y yo creo, y tenemos también una candidatura senatorial en San José de Ocoa, Alianza del Sector Progresista, que también vamos a lanzar. Y en la circunscripción 1 tienen del alianzas. Distrito, tienen Fortaleza, que ustedes saben que es compleja, la 1. Y alianzas, alianzas de los sectores progresistas. Con José Fran Peñaguaba, ¿qué se ha hablado? Eso, bueno, tenemos alianza ya con el Frente Amplio, conversamos con Patria para Todos. Ellos están medio trancados con algunas decisiones que tienen, pero les dijimos que estamos dispuestos a esperar y abiertos e interesados en que podamos llevar en nuestras boletas conjuntamente buenas candidaturas que tienen y buenas propuestas. Y con José Fran también hemos conversado. Todo el mundo, el que nosotros somos del FOPREDOM. 30 segundos, minutos. Y ahí hemos conversado también. 30 segundos, electric del gobierno con los informes de la Contraloría, por favor. ¿Qué piensas? Yo lo veo un poco como una salida, digamos, para quitarse la propia presión que provocaría que se filtren. Y que les permite esa salida les permite a ellos hacer algo que es impresentable. Es decir, los casos de corrupción de los gobiernos anteriores son casos que se tratan como casos penales.
los casos de corrupción a lo interno del gobierno, ellos los están tratando, simplemente son subsanables, como dijeron, o son también irregularidades y les permite creer que se soluciona el problema y que se está cumpliendo con el país y con el compromiso de respetar los dineros públicos, quitando al funcionario. Eso se llama en cualquier lugar y en cualquier momento impunidad para los propios. Gracias, Minú Tavares Mirabal, presidenta de Opción Democrática. Qué bueno. Gracias, Minú, por esta conversación. Gracias a ustedes, Saludos un gusto. Saludos a todos allá y esperamos la candidatura al senador, el nombre del senador pronto. Sí. Bueno, tenemos que ir a comerciales minutos. Creo que una mujer tan activa. No creas que te vas a ir así. Una mujer tan activa. Escucha eso. Sabemos que en tu partido, en tu casa, siempre lo ha sido. Si tienes que reconstruir una puerta en el partido, hacer cosas, tienes que utilizar las mejores herramientas y los mejores equipos. Ahora que se están cayendo casas y cosas. Entonces hay un lugar donde hay cosas que se están cayendo donde muchas. están las mejores herramientas, los mejores equipos. Eso es ahí en la Máximo Gómez, 183. No, San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez. Se llama Materiales Industriales. Es una ferretería completa. Ahí hay de todo. Y si Hasta yo voy y para digo que construir ustedes me allá. recomendaron, me dan descuento. Un súper descuento. La ferretería te la lleva. Un súper descuento. Bueno, lo del descuento no tanto, ahora café sí habrá. Café, óyeme, vaso de agua, Gracias, Minú, té en breve. frío. José Antes, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Perfecto.